Corrupción en política. Hablar de corrupción en política no es entrar en un terreno ajeno, distante o reservado para expertos. Es hablar de la vida cotidiana. Es hablar de esa sensación de que algo no encaja cuando vemos que las decisiones que deberían beneficiar a todos terminan beneficiando a unos pocos. Pero para comprender la corrupción no basta con indignarse. Hay que entender qué la produce, cómo se sostiene, por qué es tan difícil combatirla y qué significa realmente cuando decimos que un sistema político está corrompido. Empecemos por una idea básica. La corrupción no aparece porque exista un grupo de personas malas. Esa visión es cómoda, pero incompleta. La corrupción surge cuando se combinan tres factores. Primero, un poder que puede usarse sin suficiente vigilancia. Segundo, una oportunidad para obtener beneficios personales. Y tercero, una justificación interna, un razonamiento que permite a quien actúa decirse a sí mismo: esto no es tan grave, todos lo hacen, solo será esta vez. Es importante entender que la corrupción es siempre un acto con dos dimensiones: una externa, el hecho concreto, y una interna, la manera como la persona lo racionaliza. Para verlo con un ejemplo sencillo, imagina a alguien que maneja recursos públicos. No tiene supervisión. Puede mover dinero, firmar contratos o decidir a quién favorece con obras. Ahí ya existe la estructura para que ocurra algo indebido. Pero no se activa sola. La persona piensa: este proveedor es amigo mío, no veo problema en favorecerlo. O si no lo hago yo, lo hará otro, o solo tomaré una parte. La corrupción empieza cuando el poder y la justificación interna se encuentran. En el plano político, esto se vuelve más complejo. La corrupción no es un hecho aislado, es un modo de funcionamiento. Cuando un político promete un proyecto, pero termina entregándolo de forma que favorece a un círculo privado, la ciudadanía no solamente pierde dinero, pierde confianza. Y la confianza es el fundamento básico de cualquier sistema democrático. Sin ella, la gente deja de creer, deja de participar, deja de exigir, o incluso se acostumbra a que las cosas sean así. Esta resignación es parte del problema. La idea de que no hay nada que hacer termina protegiendo al sistema corrupto. Pero hay algo profundo aquí. La corrupción lastima lo público. Y lo público no significa del Estado, significa de todos. Cuando se roba del Estado, se roba del hospital, de la carretera, de la escuela, de la oportunidad que nunca llegó. Esto es importante porque muchas veces se dice: se roban, pero hacen. Este tipo de frase revela algo: la sustitución de un criterio ético por un cálculo de conveniencia. Es decir, se empieza a aceptar la corrupción si entrega algún resultado visible. Pero esta aceptación tiene un costo. Normaliza la idea de que la política es un negocio. Frente a esto, es clave preguntar: ¿por qué sistemas democráticos, que en teoría tienen controles, terminan produciendo corrupción? La respuesta está en la naturaleza del poder político. Un político administra recursos, toma decisiones, asigna contratos, reparte cargos. Todo esto genera redes. Algunas son legítimas, un equipo de trabajo, una alianza programática. Otras se vuelven opacas, favores, compromisos, pactos silenciosos. Cuando estas redes se vuelven más importantes que el bienestar colectivo, aparece la corrupción estructural. Aquí vale un contraste. En una democracia ideal, el poder es una responsabilidad. En una corrupción sistémica, el poder es un instrumento de pago. El cargo se vuelve un medio para devolver favores, para sostener pactos, para financiar campañas, para mantenerse en la estructura. Así, la corrupción no es un hecho escandaloso aislado, sino un mecanismo de funcionamiento que permite que la política continúe tal como está. Hay también un elemento psicológico importante: la distancia. Cuando una persona no ve las consecuencias directas de sus actos, es más fácil que actúe mal. Si un político desvió fondos, no ve inmediatamente el hospital sin insumos. Ve una cifra en un documento. Esta distancia hace posible lo que algunos teóricos llaman ceguera moral. Se oculta mentalmente el daño real porque no se experimenta de forma directa. Y ahora, las objeciones más comunes. Muchas personas dicen: la corrupción siempre ha existido. Esto es parcialmente correcto. Siempre han existido formas de abuso de poder.
Pero esto no significa que sea normal ni inevitable. Las sociedades cambian cuando dejan de aceptar aquello que parecía permanente. Otra objeción típica es: la corrupción viene de un partido en particular. Es comprensible que se piense así cuando escándalos concretos involucran a ciertas figuras. Pero la corrupción no es de derecha o de izquierda. Es una tentación ligada al uso del poder. Lo que cambia entre ideologías son los discursos, pero la estructura que permite actos corruptos es transversal. Otra objeción: la gente también es corrupta en lo pequeño, entonces no podemos exigir. Este argumento confunde niveles. Robar un semáforo no es comparable con desviar fondos que pueden afectar la vida de miles de personas. No se justifican faltas mayores apelando a faltas menores. Entender todo esto no sirve solo para indignarse. Sirve para ver que la corrupción se mantiene cuando la ciudadanía baja la guardia, cuando se normaliza, cuando el cinismo reemplaza la indignación, cuando la gente deja de exigir transparencia, cuando se vota sin revisar antecedentes, cuando se piensa que la política no tiene remedio. El combate a la corrupción no empieza en los despachos, sino en la comprensión pública de que lo político es un asunto de todos. La vigilancia social, la educación cívica, la transparencia digital, la libertad de prensa, la participación ciudadana, la rotación en los cargos, la independencia de las instituciones. Todo eso empuja en la dirección contraria. La corrupción no desaparece de un día para otro, pero pierde terreno cuando la gente la entiende, la señala, la combate, la exige, la reconoce como un problema real y no como un paisaje inevitable. Porque al final, la política solo cambia cuando el costo de seguir actuando mal supera el beneficio de hacerlo. Y ese costo lo establece la ciudadanía, no los corruptos.